tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Muy buenos días a todos. En este día sábado nos conectamos como todos los sábados estudiando la palabra del Señor, haciendo el programa de la Biblia en un año. Ya hemos terminado el Antiguo Testamento y hemos comenzado desde la semana pasada, desde Mateo, el Evangelio según San Mateo, y vamos a hacer el resumen de esta semana tomando desde el 16 de octubre. Si no tenés el archivo, podés pedirlo que te lo vamos a pasar. Es un archivo que ocupa muy poco lugar en tu celular, pero ahí tenés palabra de Dios, reflexiones para aplicar a tu vida, que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos vivir la palabra, aplicarla y tomarnos de ella, porque de esa manera somos más que vencedores. Dice la primera pregunta acerca de Mateo 5. Ustedes saben que todos los primeros capítulos del libro de San Mateo está hablando de las bienaventuranzas y hay mucha enseñanza del Señor, ¿no? Primero nos compara con que somos la sal y la luz de la tierra. También nos habla acerca de qué manera tenemos que dar nuestra ofrenda. Si estamos sin comunión con algún hermano, dice, deja tu ofrenda, arregla con ese hermano y luego vení y da tu ofrenda, la cual va a ser recibida. También habla acerca de en qué consiste el adulterio. Fíjense en lo que dice el Señor. Esto está en Mateo 5, versículos 27 y 28. El adulterio consiste en mirar codiciando. Para eso Jesús nos enseña en su palabra, es adulterio. Por eso es tan importante que nosotros podamos buscar al Señor para que siempre haya santidad aún en nuestra mirada. Luego dice ¿qué nos enseña Mateo 5 del 33 al 37? Que no juremos. Nos enseña que no juremos, que hablemos con el sí, es decir, que el sí sea sí y que el no sea no. Fíjense en que muchas veces juramos por el cielo, juro por mi madre, juro por mi padre. El Señor Jesús nos está enseñando que no juremos, que nuestro sí sea sí, es decir, que lo que digamos sea verdad, que no haya duda del otro lado, porque muchas veces los que juran es porque no les creen, ¿no? Bueno, ¿qué orden nos da el Señor? En Mateo 5:48 nos da la orden de ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ayúdanos, Señor, ¿no? Luego dice el versículo 6, que nos enseña, la pregunta 6, cuando el Señor habla de la oración, termina con una muy importante enseñanza en el capítulo 6, versículo 14 y 15, nos habla de que si no perdonamos al hombre sus ofensas, el Señor no nos perdonará a nosotros, es decir,
Primero tenemos que perdonar para que Él también nos perdone a nosotros. Y nos da una enseñanza en el capítulo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice. Y el versículo 33 del mismo capítulo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es todo lo que quieras que otros hagan con vos, debes hacerlo con ellos. Esa es la regla de oro. ¿Qué te gusta que hagan por vos? Bueno, vos hacelo por otro y el Señor nos bendice. También nos habla acerca de que tenemos que tener cuidado de los falsos profetas que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces, y que los verdaderos salvos serán los que hacen la voluntad del Padre. Eso está en el capítulo 7, versículo 21. Bueno, vamos un poquito más. En Mateo 8 nos dice: ¿qué le dijo el leproso a Jesús? Acá vemos uno de los milagros del Señor. El leproso le pide: si quieres, puedes limpiarme. Miren con qué actitud se acercó el leproso. Él sabía que estaba hablando con el Todopoderoso. Solamente tenía que querer. Y Jesús le dijo: sí quiero, sé limpio. En la pregunta 2 dice: ¿de qué se maravilló Jesús en el capítulo 8? Desde el 5 al 10, se maravilló de la fe del centurión, que le dijo que solo diga la palabra, porque él decía: no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará, que estaba enfermo. Lo buscó porque necesitaba un milagro en su casa. Y habló acerca de qué fe tenía ese centurión. En el capítulo 9, versículo 2, dice: ¿qué vio Jesús antes de sanar al paralítico? Bueno, vio su fe, tenía una fe tremenda. Y por eso la pregunta 4 dice: ¿qué palabras dijo Jesús al ver a las multitudes y compadecerse de ellos? ¿Qué le afectan a usted estas palabras? Bueno, en este caso, ¿qué palabras dijo Jesús al ver las multitudes y compadecerse de ellos? A nosotros nos anima a poder seguir creyendo. Luego, esas palabras de Jesús, de que tuvo compasión, nos ayudan a nosotros a saber que Jesús tiene compasión de nosotros. Luego nos pide que mencionemos los 12 discípulos: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también Simón, Pedro y Andrés su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, que también traducido es Santiago, tenemos el libro de Santiago en la Biblia, Santiago, hijo de Alfeo, Lebeo, que era Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote es el que lo traicionó. La pregunta 7 dice: ¿quiénes son los que serán salvos? Los que serán salvos son los que perseveren hasta el fin. ¿Cuántos acá van a perseverar? Vamos a perseverar en el nombre del Señor. Bueno, luego vamos a seguir un poquito más adelante. Hay reflexiones hermosas que vos podés leer. Mateo 12 al 15 habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado que no tiene perdón de Dios. Es decir, el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto de Cristo, de su palabra y de su obra convincente de culpa en cuanto al pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos convence de pecado. Pero el que rechaza la voz del Espíritu Santo y se le opone, se separará de la única persona que puede conducirlo al perdón. El proceso que lleva a la blasfemia contra el Espíritu es como sigue: entristecer al Espíritu, lo cual es continuo, lleva a resistir al Espíritu. En segundo lugar, resistir al Espíritu lleva a apagar el fuego del Espíritu Santo. En tercer lugar, apagar el fuego del Espíritu lleva a endurecer el corazón. ¿Cuánta gente vemos endurecida? Eso es por no aceptar al Espíritu. Y en cuarto lugar, endurecer el corazón lleva a tener una mente depravada que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando ese endurecimiento del corazón alcanza cierta intensidad que solo Dios determina, el Espíritu ya no se esforzará en llevar a esa persona al arrepentimiento. Bueno, para aquellos que se preocupan por haber cometido este pecado, dice: el pecado este es imperdonable. El hecho mismo de querer ser perdonado y la disposición a arrepentirse del pecado son evidencias
de que no se ha cometido. Así que seguramente el Señor ha tenido misericordia para no llegar a ese punto. Dios tiene misericordia. ¿Qué son las parábolas? Bueno, una parábola es un relato sencillo tomado de la vida diaria, cotidiana, que revela la verdad sobre el reino de Dios a los que tienen el corazón dispuestos para oír y ocultar esa misma verdad de los que no lo tienen dispuesto. Bueno, habla acerca de la parábola del sembrador. Capítulo 13, ya estoy, desde el 1 al 9. Ahora, desde el 18 al 23, está la explicación. Junto al camino, el diablo le roba constantemente la palabra de Dios. La semilla que cayó entre piedras vive con un gozo corto, temporal, digamos, pero no tiene raíz profunda. En el primer problema, se seca. Es decir, se entusiasma y luego se desvanece como la espuma. La que cayó entre espinos se deja ahogar por el mundo y lo material y no le da lugar al Señor. Pero la que cayó en buena tierra, entiende la palabra, se juega por el Señor, no pone excusas y todo el tiempo da buen fruto. Y la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿En qué parte de esta parábola está? Bueno, respondéselo al Señor. Y fíjate, examínate para que tu corazón sea buena tierra. Que cada palabra de Dios caiga en una buena tierra. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Tenía 4 hermanos y más o menos como 3 hermanas. Los menciona la Biblia: Jacobo, que también es Santiago, José, Simón y Judas, otro Judas, ¿no? Y algunas hermanas. Bueno, luego tenemos en el capítulo 14, versículo 17, la multiplicación de los 5 panes y 2 peces que alimentó a 5.000 personas. Y esta palabra es impresionante, ver cómo Jesús se compadecía de los que lo seguían, porque no tenían que comer, pero Jesús tenía la solución para eso. Y dice que sobraron 12 canastas. Bueno, una para cada discípulo parece, ¿no? 12 canastas. Así es Jesús, así es como nos bendice. Siempre que uno sirve al Señor, Dios te da en abundancia. Bueno, la pregunta 7 dice: ¿por qué cree que sanó el hijo de la mujer cananea, que no era del pueblo de Dios? Por la fe e insistencia de la madre. Seguimos un poquito más, vamos a Mateo capítulo 16. Dice: ¿qué tiene que hacer el que quiere ir tras Jesús? Negarse a sí mismo, estar dispuesto a lo que sea para seguir al Señor. ¿Qué hizo el Señor para echar fuera al demonio del muchacho lunático? Esto está en el capítulo 17, versículo 18. Reprendió al demonio, le ordenó que saliera del muchacho. Y también vemos que los discípulos no pudieron sacarlo. Y dice, ¿por qué fue esto? Fue por la falta de fe de ellos. Recuerden que todavía el Espíritu Santo no había hecho la obra sobrenatural en sus vidas, que luego viene sobre ellos. Vamos al capítulo 20 de San Mateo, al 22, y dice: ¿qué pregunta se les hizo a los obreros que fueron contratados en la hora 11? Fíjense en la pregunta que le hace Jesús: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Qué problema es cuando una persona está desocupada? No tiene trabajo, no tiene estudio, no sabe qué hacer de su vida, está ocioso. Eso es un arma de doble filo, porque luego cometen pecados que al Señor no le agradan, porque todas las personas tenemos un propósito, algo tenemos que hacer, ¿no? Y luego nos insta a que reflexionemos. La pregunta 2 dice: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? El que sirve. Como dijo el Señor que se llama la casa de Dios, como lo dijo Isaías, casa de oración es la casa de Dios. ¿Por qué maldijo el Señor Jesús a la higuera? ¿Se acuerdan? Capítulo 21, versículo 18-19, la maldijo porque no tenía frutos, sino solo hojas, y se terminó marchitando. Luego dice la pregunta 6, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el capítulo 23, versículo 3, 4, 5, 6 y 7 dice: ¿qué dijo Jesús que hacían los escribas y los fariseos? Miren lo que hacían. No practicaban lo que enseñaban, es decir, hablaban con la boca, pero
no hacían lo que enseñaban, cargaban a la gente con mandamientos que ni ellos obedecían. Todo lo que hacían solo era para ser vistos y reconocidos por los demás. Les gustaba que la gente los llamara rabí, porque les gustaban los títulos. Y la pregunta 2 dice, ¿qué significa filacterías? Bueno, ustedes lo pueden leer en el capítulo 23, versículo 5. Eran unas cajitas cuadradas hechas de pieles de animales limpios, y dentro guardaban la ley escrita en pergamino. Por eso en el capítulo 23, 27, 28, ¿cómo lo llama el Señor con los fariseos? Acá se enoja el Señor Jesús se enoja contra los religiosos y los llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque estaban llenos de muerte espiritual, de inmundicia. Y el Señor se refiere a ellos como esos. Esos son los que mataron al Señor Jesús y los llevaron a la cruz de Calvario. ¿Podría enumerar las señales que el Señor anunció que sucederían antes del fin? Bueno, fíjense en cuáles son las señales. Capítulo 24 está esto. Las señales son antes se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo, luego guerras y rumores de guerra, se levantarán nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. También dice la palabra que habrá persecución contra los cristianos y los matarán. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por causa del aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y la última señal que nombra es que el evangelio verdadero será predicado a todo el mundo. De todas estas señales ya se cumplieron todas, menos la última. Hay todavía algunas tribus, algunos lugares donde el evangelio de Jesucristo no ha llegado. Es la única que falta. Todas las demás ya se están cumpliendo. Se han cumplido, se siguen cumpliendo, siguen estando, porque el Señor viene pronto. En el capítulo 24, versículo 21, habla de la gran tribulación. Este es un periodo de tiempo que se desatará sobre el mundo entero. Este tiempo será inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a llevar a su iglesia al cielo. Lo que sucederá luego de la segunda venida de Cristo es que vendrán 7 años de gran tribulación sobre el mundo entero, y al final de los 7 años el Señor vendrá con sus ejércitos a destruir al anticristo y establecer su reino de 1000 años en la tierra. Eso es la gran tribulación, porque también se menciona la tribulación. En la gran tribulación, todos los que vivan en la voluntad del Señor ya no van a estar, porque el Señor ya se los llevó, ¿no? El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y vemos un poquito más, octubre 22, Mateo 26 al 28, dice: la hora en la que el Señor sería entregado por Judas se acerca. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cantara, Pedro lo negaría 3 veces. Jesús lo sabía todo. Luego le dice Pedro y los discípulos que estaban dispuestos a morir con él si era necesario. Claro, ellos lo amaban al Señor, pero recordemos, vuelvo a recalcar esto, el Espíritu Santo todavía no estaba y para ellos fue muy difícil este momento, ¿no? Acá vemos que nos pide que escribamos qué fue lo que Jesús le pide al Señor. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá vemos que para Jesús lo más importante era hacer la voluntad de su Padre. Qué hermoso es poder nosotros seguir ese ejemplo y hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Luego vemos que los discípulos, cuando vienen a llevárselo a Jesús, reaccionan carnalmente. Pedro le corta la oreja al siervo de los sacerdotes. Jesús milagrosamente se la vuelve a poner y lo sana. Y luego se escapan, se van todos, huyeron todos los discípulos y Jesús quedó solo, ¿sí? Es vendido por 30 piezas de plata, más o menos son unos 20.000 pesos. Por eso fue
que los religiosos vendieron a Jesús. Y le pusieron un cartel arriba que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero cuando Jesús muere, dice la palabra que el templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos muertos que eran santos, o sea que eran hijos de Dios, resucitaron y volvieron a estar con sus familias. En el capítulo 28 vemos que pasa lo más hermoso que nos caracteriza como cristianos, que es la resurrección. Cristo vence la muerte. ¿Y quién es la que va al sepulcro? ¿Quiénes fueron los primeros en ver al Señor Jesús resucitado? Fue María Magdalena y la otra María. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron al Señor resucitado? Lo adoraron, pero algunos dudaban. Y luego el Señor les da una comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuánta enseñanza tenemos, hermanos, para poner en práctica. Y este es el mandamiento del Señor, es la tarea que el Señor nos ha asignado, la gran comisión: a hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles la palabra de Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que su presencia te siga hablando y ministrando en lo que vos más necesites. Padre, te doy gracias por este tiempo de enseñanza, porque tú nos hablas. Espíritu Santo, te pido que tú pongas en nuestros corazones ese hambre, ese deseo de comer de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque así tú lo haces. Que tu Espíritu Santo venga sobre cada vida para abrir tu palabra y para vivirla, Señor, para que cada día podamos hacer tu voluntad perfecta y así tener paz contigo, sabiendo que si tú vienes, seremos salvos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el sábado que viene nos seguimos encontrando por acá por el canal, estudiando la palabra del Señor. Y lo vuelvo a repetir, si no tenés el archivo, podés pedirlo, que te lo vamos a mandar con mucho gusto para que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Chao, chao.